desde Irlanda del Norte, Europa, para que Elan Israel sepa y sepa única y exclusivamente la verdad. Estamos en vivo y en directo por Telegram y por YouTube. Vamos a hacer un experimento hoy, vamos a ver si sale como tenemos planificado. El tema central de hoy se llama Yahuwah usa y usará lo inmundo para mover al mundo. Ese es el tema central. Quizás lo termine hoy. Si lo terminamos hoy, perfecto. Si no, nos toca terminar la última parte de la semana entrante. La reflexión de este día es importantísimo que ustedes escuchen. La voy a repetir una sola vez. La reflexión del día, porque tiene que ver con los últimos acontecimientos geopolíticos que están moviendo el mundo entero en este instante, como está el planeta Tierra. Esta es la reflexión del día. Enero 19 al 23 del año 2026. Esta fue la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial. El país anfitrión se llama Suiza. Este foro es conocido también como el último, oigan esto, el último foro mundial de Davos o Clusters. Tema central que se dictó allí: el espíritu del diálogo, la ruah gará del diálogo. Eso es lo que dice en hebreo. El énfasis en esa reunión se llamó paz y seguridad. Fueron 3.000 invitados, líderes mundiales, miembros del G7, el G20, los del BRICS, representando a 130 países. Sin embargo, ninguno de los Binay Israel estuvo allí, ni a mí me invitaron, ni a usted tampoco lo invitaron, allá a Davos. Yahuwah lo sabe y nosotros también. ¿Por qué no nos invitaron? Pero ¿qué tiene que ver esto con el Torá y lo que estamos hablando hoy? Pues todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5:3, se la voy a leer. Dice así: mas cuando ellos, el mundo mundano, diga Shalom Bitachon, cuando ellos digan Shalom Bitachon, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sheren pitón, culebra, serpiente, pitón, en hebreo, como los dolores a la mujer de parto, y no escaparán. Después de que terminemos esta charla, les voy a mandar un video, porque hay una persona en la internet que acaba de descubrir con cifras el calendario exacto en que estamos el día de hoy, en el año 2026. Él dice, se los voy a mandar para que ustedes lo vean, él dice que estamos exactamente en el calendario bíblico del año 6000. Y nosotros decimos exactamente lo mismo. Está hablando un mundano que de alguna forma se le está revelando, porque el tema central de hoy es que Yahuwah usa y usará. Ya usó, usa y usará, presente y futuro, lo inmundo para mover al mundo. Allí en Davos, el presidente Donald Trump creó una nueva organización mundial que se llama la nueva ONU, que va a hablar de paz y seguridad. Tiene que colocar millones de dólares para que entren a pertenecer a esa organización, y ya van 130 países y todavía no hemos empezado. Y el mundo mundano está diciendo que el año 2026 es el año 6000 en los tiempos señalados de Yahuwah. Estamos hablando un idioma muy parecido. Por eso la reflexión de hoy tiene que ver con lo que acaba de suceder este mes, del 19 al 23 del año 2026, en Davos, en Suiza. Una ciudad muy pequeña que albergó a muchísima gente para que oyeran lo que tenía que decir el presidente Donald Trump al mundo entero. Él nos va a mostrar
de alguna forma la verdad, porque Yahuwah lo está usando y lo usará como una persona inmunda para poder mover al mundo, porque nosotros, los hijos de Yahuwah, no tenemos las capacidades, porque si nos hubieran invitado, por ejemplo, que me hubieran invitado a mí allá, ¿yo cómo voy a hablar allá? ¿Cómo voy a hacerlo? No tengo cómo hacerlo, no tengo cómo llegar. Entonces, Yahuwah tiene que usar a los que ya están para que muevan el mundo en la dirección de la geopolítica que Yahuwah quiere colocarle el fin de los tiempos señalados a este mundo, porque la venida de él está a la vuelta de la esquina, quieranlo aceptar o no lo quieran aceptar. Eso ya es otra cosa. Si usted sigue subido en el bus que no era, Todá Rabá Yahuwah. Si usted está subido en el bus donde nosotros hemos estado subidos y sabiendo que el piloto de ese bus, de ese tren, de ese barco, se llama Yahushua Hamashiach, Todá Rabá Yahuwah. En ambas formas, Todá Rabá Yahuwah. Porque nosotros no estamos en tiempos en este instante de la historia de pelear absolutamente con nada ni con nadie. Verán qué hará la gente. El tema de hoy es la cuarta parte del tema titulado Yahuwah usa y usará lo inmundo para mover al mundo. Habíamos hablado estamos hablando de los 7 imperios que gobernaron la nación de Israel. Sin embargo, está por aparecer en cualquier momento el 8º imperio, que entre otras cosas es el mismo 7º imperio, y con eso terminamos sabiendo quién es el 8º imperio. Vamos a terminar sabiendo quién es el 7º imperio para que ustedes puedan entender qué es lo que está sucediendo al final de los tiempos señalados de Yahuwah, porque quieranlo o no, acéptenlo o no, Yahuwah está moviendo sus fichas para el nuevo orden mundial de Yahuwah, no de nosotros, no de ellos, porque ellos pueden hacer su nuevo orden mundial, ellos pueden hablar de paz y seguridad, pero Yahuwah es el que maneja el control absolutamente de este planeta, quieranlo aceptar quien quiera o no lo quieran aceptar, así va a funcionar. Vengan extraterrestres o no vengan, estén aquí o no estén lagartos o no estén lagartos, eso Yahuwah es más grande que cualquiera de ellos. Hablamos de los 7 imperios. El primer imperio es el imperio egipcio, que es un imperio islámico musulmán. El segundo imperio es el imperio asirio, Ashur en hebreo, que es también islámico musulmán. El tercer imperio que gobernó la nación de Israel es el imperio babilónico con Nabucodonosor, es un imperio islámico musulmán. El cuarto imperio, que es el que vamos a hablar el día de hoy porque todavía no hemos terminado, es el imperio persa, que es un imperio islámico musulmán. El quinto imperio es el imperio griego, que también es un imperio islámico musulmán. El sexto imperio es el imperio romano o Roma, dividido en 2, porque existe el imperio oriental, que son los cristianos, católicos y cristianos de los hijos de la Iglesia Católica, y el imperio occidental, que también es un imperio islámico musulmán. Y aparece por último o antepenúltimo, el 7º imperio, que es el imperio otomano, que ellos terminaron su faceta cuando apareció Inglaterra en el año 1920 gobernando la nación de Israel en una paz y seguridad para darle a esa región que todavía no ha podido estar en paz y seguridad. Y ese imperio es un imperio islámico musulmán. Y el 8º imperio, que es el mismo 7º, aún no ha venido, es el imperio nuevamente, el imperio otomano, que vuelve a tomar sus arras, que en el 911, en el año 2001, ellos aparecieron diciendo todavía estamos vivos, y le demostraron al mundo entero que todavía están vivos. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2:2, hablando del Beit HaMikdash, porque eso tiene que ver con todo esto. Entonces el rey Shlomo determinó edificar un Beit HaMikdash al nombre de Yahuwah
y un palacio para su reino. Segunda de Crónicas, capítulo 2:2. Vamos a hablar de la cronología del Beit HaMikdash de Yahuwah. Vamos a ver todas las facetas y vamos a descubrir los engaños con los cuales nos han engañado a nosotros, los hijos de los malos, los hijos del maligno, los lagartijas, los lagartos, los que vienen a robar, a matar, a destruir, a dividir, a robar, a encajillar en el negocio que ellos quieren que nosotros caigamos. Ellos quieren hacer eso porque como nosotros no tenemos la capacidad de leer el Torah, de obedecer el Torah de Yahuwah, de obedecer y observar sus mismos, no tenemos esa capacidad porque ellos nos la han robado de alguna forma. Entonces las redes sociales, en vez de usarlas nosotros para el bien de nosotros, para poder mostrarle al mundo entero lo que está sucediendo, la usamos para que ellos nos convenzan a nosotros de lo que ellos quieren mostrarnos a nosotros. Al revés. Número 1. A los 17 años de su vida, Shlomo ben David comienza su reinado y en el año 970 reinó las 12 tribus de Israel por 40 años. Muere muy jovencito, a los 57 años, por un pecado que él cometió terrible, que fue abandonar a Yahuwah y meterse con las hijas del Islam, con las hijas de los musulmanes. Habiéndole Yahuwah regalado 700 mujeres, metió a su bayit 300 concubinas que adoraban a un dios que en ese entonces se llamaba Moloch o El, que hoy en día se conoce como Alá. Entonces Yahuwah le ordena construir un templo para Yahuwah, el Beit HaMikdash. Entonces en el año 966, antes del Mesías, Shlomo comienza la construcción del Beit HaMikdash a nombre de Yahuwah y se terminó 7 años después, en el año 959 antes del Mesías. Lo terminó. Él lo hizo con todos los lujos que había en esa época. Lo hizo, aparte de los muros, lo rellenó con madera y encima de la madera le colocó láminas de oro de 24 quilates para que ese templo luciera como Yahuwah quería que luciera su propia casa aquí en la tierra. Libro de Segunda de Crónicas 36:19. Entonces los caldeos quemaron el Beit HaMikdash de Yahuwah, nuestro creador, derrubando el muro de Jerusalén, quemando todos sus palacios y destruyendo todos los valores en ellos. Entonces el pueblo de Israel, en vez de hacer los sacrificios de los animales que Yahuwah quería que hiciéramos para la purificación del pueblo de Israel, porque dice el Torah de Yahuwah que allí cualquiera que orara hacia ese templo, Yahuwah oiría la oración y haría conforme a lo que el varón o la mujer que orara allí en aquel templo, Yahuwah escuchaba y hacía exactamente lo que le pedía. Pero el pueblo de Israel, su papá y su mamá de sus antepasados, cometieron el gravísimo horror de empezar a robar la cantidad de dinero que entraba en las arcas del Beit HaMikdash. Era tanto el dinero que entraba, porque todos estaban agradecidos con Yahuwah, porque Yahuwah se estaba manifestando al pueblo de Israel y las peticiones del pueblo de Israel era una petición de prosperidad y el pueblo prosperaba. Sin embargo, los Kohanim, los líderes, los que tenían la responsabilidad de hacer lo que Yahuwah les ordenó que hicieran, no lo hicieron. Entonces comenzaron a comprar animales supremamente defectuosos, muy baratos, porque ya no podían irlos a traer desde la tierra del rey David, allá en Belén, donde, digamos, era la fábrica de los animales que llevaban al Beit HaMikdash para los sacrificios,
porque salía demasiado costoso y ellos querían robarse el dinero de las arcas del Beit HaMikdash. Y Yahuwah dice, mi casa está vacía cuando la suya está llena. Lo que recogen lo echan en saco roto. Entonces Yahuwah prepara a un mundano, porque el tema se llama así. Yahuwah usará lo inmundo para mover al mundo. Y entonces usa a un mundano, a un hijo de Moloch, Mardú se llamaba en ese entonces, para que fuera y destruyera el Beit HaMikdash que Shlomo le construyó con tanto esfuerzo, con todos los lujos que se merecía esa maravilla que se consideró como la maravilla más grande que ha habido en este planeta Tierra. Pero que el pueblo de Israel, sus antepasados, nuestros antepasados, porque ahí me incluyo yo, cometieron demasiados horrores. Y nadie les decía nada. Es como el pastor que está predicando y coloca citas bíblicas y en la misma cita bíblica miente diciendo lo que él quiere decir, y nosotros teniendo la Biblia al frente, viendo el error que está cometiendo el pastor, nos callamos la boca, que es lo mismo, y no decimos nada. Entonces hay un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 24:7, dice, y vendrá nación contra nación y reino contra reino. Entonces ellos, para explicar la teoría que ellos quieren decir, los pastores, ellos dicen, y vendrán naciones contra naciones y reinos contra reinos. Eso no dice el Torah. Entonces usted está sentado en la silla, en la primera o en la última fila, y leen que ahí dice, y vendrá nación contra nación y reino contra reino. Entonces usted no es capaz de pararse y decir, pastor, ahí no dice eso, no somos capaces de detener al malvado que está haciendo la maldad, y nosotros estamos viendo con nuestros ojos que ellos están haciendo la maldad y nos callamos, no decimos nada. Así pasaba en el templo. Cuando los Kohanim sacrificaban los animales inmundos y sucios, ellos se callaban la boca, no decían absolutamente nada, para que no molestar al pastor, al curita, al papa, al líder, al que mandaba, al que gobernaba, al general, al teniente, sabiendo que están las cosas haciendo mal, vayan y maten a fulano de tal, y ellos se callan la boca y van y matan. Entonces se callan la boquita, no dicen nada. Y cuando el pueblo de Israel se calla la boca y no dice nada, se está haciendo confabulación. Es culpable del delito que el que está allá al frente está cometiendo. Pero nosotros ya no tenemos tiempo de hacer eso y tenemos que empezar a denunciar las cosas que nosotros estamos viendo que ellos enseñan mal. ¿Por qué a ellos les fastidia tanto lo que yo enseño? Porque como yo no estoy o no me presto o no pertenezco a ninguna célula de esas para empezar a decir mentiras, porque la cabeza visible de este ministerio soy yo. Entonces, ahí conmigo ya no hay nada que hacer. Aquí está mi hijita, acabo de llegar de su escuela. Está linda, mi amor. Ok. Entonces, nosotros tenemos que empezar a no callar cuando vemos las cosas que no son. Tenemos que decirle al líder, así sea el rabino Natán, hey, rabino Natán, usted está equivocado, ahí no dice eso, porque tienen que hacerlo. No me voy a molestar, al contrario. Si ustedes me dicen a mí que yo estoy cometiendo un error, yo con mucho gusto, yo les atiendo el error y lo corrijo y pido perdón por el error que estoy cometiendo. Entonces Yahuwah le ordena a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un hombre que tenía un poder impresionante, era dueño de casi el planeta entero, en el año 606 antes del Mesías, en el año 19 de su reino, invade la nación de Israel en el año 587 antes del Mesías, y llega a la provincia de Yahudá
entra a la ciudad de Jerusalén y destruye, saquea, quema el Beit Hamikdash de Yahuwah sin temor alguno, porque Yahuwah se lo ordenó que lo hiciera. Cuando Yahuwah da la orden de hacer algo, hay que hacerlo. Yo no sería capaz de destruir el templo, yo no sería capaz. Y quizá le preguntamos a 100 rabinos y 100 rabinos no son capaces de hacer eso, porque nosotros no tenemos esa capacidad que tiene el mundo mundano de destruir lo que es de Yahuwah, aunque Yahuwah nos ordene hacerlo. Entonces Yahuwah empieza, luego que destruyó en el año 587 antes del Mesías, empieza a mirar quién de los hijos de Israel podía reconstruir o construir nuevamente el Beit Hamikdash, porque ya habían pasado muchísimos años y entonces el pueblo de Israel ya había aprendido la lección, porque aparte de destruir el templo de Yahuwah, el Beit Hamikdash, Nabucodonosor se llevó a la mayoría de la gente que había, desde el más pobre hasta el más rico, y dejó los que vivían en la calle, los dejó allá. Los que no eran ni para sal ni para arena. Entonces Yahuwah ordena construir nuevamente el Beit Hamikdash a Koresh II. Koresh II es Ciro II. Libro de Esdras, capítulo 1-2. Dice así: he aquí lo que Ciro, rey de Persia, dice: Yahuwah, el creador de los cielos, me ha dado todos los reinos en el plano tierra, toditos se los dio a Ciro. Se los había dado a Nabucodonosor, pero se los quitó a Nabucodonosor, se los dio a Ciro. Ya el imperio babilónico había desaparecido y empezaba a resurgir el imperio persa. Entonces llama a Ciro y le ordena construir de cero, de nada, el Beit Hamikdash, porque no había quedado nada, ni siquiera los muros ni las puertas, porque todas habían sido quemadas y saqueadas. Todos se lo habían llevado. No se llevaron el arca, porque el arca, Jeremías, Yahuwah le ordenó a Jeremías y a Barú esconderla hasta el día de hoy, y yo soy uno de los muy poquitos en el planeta Tierra que sabe dónde está, y ustedes si han leído las enseñanzas mías. Entonces dice el rey Ciro, dice: me ha dado todos los reinos en el plano tierra. Yahuwah me ha asignado que le construya de nuevo una casa en Jerusalén, que está en la provincia de Yahudá. Eso está en el libro de Esdras 1-2. Aquí no podemos mentirle absolutamente a nadie. Entonces se ordena por primera vez volver a construir, no reconstruir, porque no había nada. Tenía que construir. Una cosa es reconstruir de las paredes que están, no hay nada por dentro, pero están las paredes, y otra cosa, porque no hay nada, construir un nuevo templo. Entonces, Ciro II comenzó su reinado en el año 559. Oigan esto, vamos para atrás. En el año 587, se destruyó el templo, el Beit Hamikdash de Yahuwah. Pero aquí Ciro comenzó a reinar en el año 559, y en el año 29 de su reino, en el 539, Yahuwah le ordena a Ciro II el Grande construir de nuevo con sus propios recursos el Beit Hamikdash para Yahuwah. Él, como rey, y como Yahuwah le había dado todos los reinos del planeta Tierra, Yahuwah le estaba dando la oportunidad de que diezmara de todo lo que le había dado, construyéndole un templo, como Shlomo lo construyó con su propio dinero a Yahuwah, su Beit Hamikdash. Pero el rey Ciro no lo hizo. Entonces, el rey Ciro mandó a su secretario, a su tesorero, para que sacaran todas las copas y los vasos y todos los utensilios que Nabucodonosor había
se había robado del Beit HaMikdash de Yahuwah, porque en ese cambio de mandos y en ese robo, como el rey no estaba pendiente de eso, muchas copas y muchos platos y muchos cubiertos de oro se perdieron en el camino entre Jerusalén y Babilonia. Ahora, en el camino entre el camino de Babilonia y Jerusalén, se perdieron otros tantos. Entonces nos dan los números, ahí está en el libro de Esdras, nos dan los números de los platos y los cubiertos y todas esas cosas, y resulta de que no da la suma. Este templo tendría que llamarse el segundo templo, pero no se llama Beit HaMikdash, porque si Ciro no lo hizo él como rey y ordena a su tesorero, y el tesorero ordena al líder de la casa de Yahudá, y el líder de la casa de Yahudá le dice a Zerubabel, a Zorobabel, a la cera de Babel, al la simiente de Babilonia, que haga el trabajo. Entonces se chutaron la pelota unos con otros para hacer lo que ellos creían que debían hacer y no lo que Yahuwah le ordenó a Ciro. Entonces este segundo templo es llamado Heikal Min Zerubabel, así se llama. No se llama el Beit HaMikdash como los judíos nos malenseñan hoy a nosotros. Ellos creen que nos están engañando. Pero lo que ellos no saben es que nosotros sabemos leer, sabemos buscar en la internet y en la IA, en la inteligencia artificial, empezamos ya a documentarnos de qué fue lo que pasó. Y hay cosas que no coinciden en lo que ellos cuentan con la verdad que yo les estoy contando hoy a ustedes. Entonces, en el año 538, antes de Mesías, Ciro II el Grande permitió el regreso de los Yahudim, porque él se llevó a los Yahudim, no se llevó a Efraín, se llevó a los Yahudim, la casa de Yahudá y la casa de Benjamín. Eso es otra cosa que ellos no quieren entender eso, ni lo quieren enseñar, porque ellos nos meten a todo el mundo ahí en ese saco cuando nosotros no tenemos nada que ver con ese saco de papas. En el año 536 antes del Mesías comienzan las obras del Beit HaMikdash, que en realidad se llama Heikal, pero de Zerubabel, y el rey Ciro II nunca construye un Beit HaMikdash para Yahuwah, según lo que dice Daniel capítulo 9, 25, y este muere en el año 530. Murió ya. Se fue Ciro. 4. Después del rey Ciro II, entre el 530 y el 522 antes del Mesías, porque los años están bajando hasta llegar a 0 y volver de ahí adelante, así funcionaba el calendario, el calendario de esa época, los tiempos de llegada de Yahuwah. Pasaron 2 reyes más, el uno se llamó Cambiés II y el otro se llamó Bardillá Hermedis. Los 2 reyes que pasaron después de Ciro II, Cambiés II, quien en los años 530 y 522 conquistó el imperio de Egipto, alcanzó a ir hasta donde su papá no había ido y él llegó hasta allá. Y el rey Bardillá Hermedis fue asesinado y reinó breve tiempo en el año 522 antes del Mesías. Cuando desaparecen estos 2 reyes, aparece Darío, el rey Darío. En hebreo se llama Dareyabech, Esdras 4:24. Así que el trabajo del Beit HaMikdash de Yahuwah, el creador, en Jerusalén fue detenido. Estamos ya en Ciro, en Darío, y el trabajo, dice según Esdras, lo pararon. El trabajo lo pararon y habíamos dicho o nos han enseñado que Ciro I lo construyó,
Pero aquí en Esdras 4:24 dice que Darío ordenó pararlo. Permaneció parado hasta el segundo año del reino de Darío, rey de Persia. Entonces Yahuwah ordena por segunda vez volver a construir el Beit Hamikdash a Darío I, el cuarto rey de Persia. En el año 522 al año 486, antes del Mesías, llega el rey Darío I. Entonces Yahuwah le ordena a ese rey también construir de nuevo con sus propios recursos el Beit Hamikdash para él, para Yahuwah. Así que el rey de Dayabech, Darío I, confirma el decreto de Ciro II el Grande, quien autorizaba la construcción del Beit Hamikdash, pero el rey Darío I nunca lo hizo, tampoco lo hizo. Él fue y se dio de los papeles que estaban en Susa y miró qué había y qué no había, qué papel decía que sí se podía construir, porque los Yahudín ya estaban inquietos. Zorobabel, que fue llamado el gobernador de la provincia de Yahudá precisamente por Darío, entonces ellos querían construir a como fuera el templo, porque ellos tenían la necesidad de volver a robar y a sacrificar animales inmundos como lo hicieron sus antepasados, y como hoy todavía están esperando a ver quién les da la oportunidad de construir otra vez ese templo para volver a hacer exactamente lo mismo que hicieron sus tatarabuelos. Y Yahuwah no les va a permitir a ellos construir, se les acabó el tiempo a todo el mundazo. Esdras capítulo 6:14. Los ancianos de Yahudá, oigan esto, y los levitas hicieron buen progreso con la edificación, gracias a la profecía del profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido. Ellos se mantuvieron construyendo hasta que terminaron, conforme al mandamiento de Yahuwah, el creador de Israel, y de acuerdo a la orden de Ciro I el Grande, Darío I y Asueros, reyes de Persia. Entonces aquí en Esdras aparece, oigan esto, esto es increíble. Cuando uno aprende a leer el Torah de Yahuwah, descubre cosas, porque en esta enseñanza, en esta última enseñanza, la cuarta vamos hoy, yo he aprendido más que ustedes. Mire lo que dice Esdras 6:14, mire lo que dice. Los ancianos de Yahudá y los levitas hicieron buen progreso con la edificación toda Rabá a la profecía de los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Ido, y ellos mantuvieron, los ancianos de Yahudá y los levitas, hablando de ellos, mantuvieron construyendo hasta que terminaron. Estamos hablando en el reinado de Darío, pero termina diciendo, de acuerdo a la orden de Ciro I el Grande, de Darío I, ahí debía haber terminado, ahí no podía nombrar más, pero sigue diciendo, y a Asuero, rey de Persia, o sea que todavía faltaba que el rey Asuero, que realmente se llama Artaxerxes, él entrara otra vez a formar parte de los llamados de Yahuwah para que construyeran el Beit Hamikdash de Yahuwah, que ninguno de los tres lo hizo. Porque aquí no está diciendo que ya terminaron de construir. Si usted terminó de construir, ¿para qué va a nombrar al siguiente rey si ya lo construyó el segundo rey? Porque no lo terminaron. ¿Por qué lo nombraron? Esdras lo nombra, porque ahí le estaban diciendo mentirillas al pueblo de Israel para que ellos creyeran en la mentira. No que el Torah de Yahuwah diga mentiras, es que ellos escribieron mentiras, pero ellos mismos se delatan, terminando diciendo que los tres reyes tuvieron que ver con la construcción del templo, que nunca lo hicieron. Según la historia muy mal contada, en el reino de Darío I se nos enseña que el Heikal de Zorobabel o Zerababel fue terminada su construcción en el año
516 antes del Mesías. Pero Yahuwah ordena por tercera vez volver a construir el Beit HaMikdash de Yahuwah. ¿A quién le ordena? A Asueros o a Jerjes primero el Grande. Él también se llama en hebreo Ahaveroch, hijo de Darío I. Asueros, el que más adelante es esposo de la reina Esther Hadassah. Este es el mismo. Cuando usted va al internet, le dicen que no es el mismo, pero sí es el mismo, porque ellos quieren de alguna forma ocultar lo que yo le estoy revelando a ustedes ahorita. Entonces, el hijo de Darío I es el rey Asueros, o Jerjes, o Artajerjes, porque tiene varios nombres. Gobernó el imperio de Persia entre los años 486 y 465, está bajando, y se llamó Jerjes I el Grande o el rey Asueros I el Grande, quien fue más adelante, como ya les dije, el esposo de la reina Hadassah o la reina Esther en español, en hebreo Hadassah. Jerjes I el Grande gobernó por 21 años el imperio de Persia y tenía 53 años cuando murió en el año 465 antes del Mesías. Luego, después de este rey, porque es que me toca seguir la genealogía de los reyes, vino Artajerjes I, llamado también Longínamo. Nació en el 585 y comenzó a reinar cuando Asueros murió en el 465 hasta el 424. Reinó 41 años. Murió en el año 424. Oigan esto. Su papá se llama Asueros o Jerjes I. Su mamá se llama Abetriz. Su esposa se llamó Damaspía. Tenía otra que se llamó Alugeni, Cosmatini, Andia, y sus hijos se llamaron Sordiago, Jerjes II, Darío II, Paradisí y Arcitis. En el año 445 antes del Mesías, Nehemías reconstruye en el reino de Artajerjes I. Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén y levanta 10 de las 12 puertas que estaban caídas. Más adelante vamos a conocer la historia en el libro de Nehemías. Lo más grande de esta historia sobre las puertas de Jerusalén, que ellos le dieron más importancia a las puertas que al templo, porque ellos decían que si ellos construían los muros y las puertas, nadie podía entrar a volver a destruir otra vez el templo, pero eso era una faceta mentirosa que ellos querían para poder hacer lo que ellos querían hacer, como hoy lo están haciendo allá mismo en Jerusalén. Entonces, habían 12 puertas: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental y la puerta del juicio. 10 puertas. Ellos reconstruyeron esas 10 puertas. Pero había 2 puertas que nunca se cayeron. Nunca. Por más que intentaron tumbarlas, nunca se cayeron. La una se llama la puerta de la cárcel, que es una representación de Yahuwah en el exilio. Y la otra puerta se llama la puerta de Efraín, una representación a las 10 tribus de Efraín o a las casas de Israel, que somos nosotros, que todavía Yahuwah nos tiene de pie. Y a ellos, aún en el exilio, en la cárcel, eso es lo que dice el Torah, Yahuwah los tenía también de pie. Entonces Nehemías reconstruyó las otras 10 que faltaban para que formaran las 12 tribus de Israel en cada una de las puertas, porque eso fue el nombre que le dimos o que le dio Yahuwah en el libro de Gilgalú, capítulo 21, verso 12 en adelante. Revelaciones, capítulo 21, de 9 al 12. Nehemías sabía que eran 12 puertas y que eran 12 tribus, porque él hizo lo que fue para reconstruirlas, diciendo que era más importante reconstruir las 12 tribus de Israel antes de hacer el Beit HaMikdash de Yahuwah, porque si los hijos de Israel
no estaban en Jerusalén, ¿cómo iban a adorar, a exaltar el nombre de Yahuwah si el pueblo de Israel no existía? Lo mismo que está pasando hoy, igualito. No lo van a poder construir o reconstruir, como ellos lo llamen, porque las 12 tribus de Israel no existen allá. Que están los judíos. No son judíos, son edomitas. Son los házaros los que están allá. Usted es un antisemita. No soy antisemita, soy realista, un rabino que dice la verdad, duélala a quien le duela y punto. Y a mucha gente le va a doler esto. Porque como estamos acostumbrados a oír mentiras, siempre las mentiras ganan sobre la verdad, porque en 5.000 años de estar viviendo, 6.000 años de estar viviendo en ese planeta, cuando nos dicen una mentira repetidas veces, pues esa mentira se hace verdad en nosotros. Séptimo rey se llamó Aharosh I. Este empieza en el año 424 y un año después muere. Él murió 45 días después, en el año 423, entre diciembre y enero. Este muchacho muere y ya no reinó sino por 45 días, porque él fue asesinado por su hermano que se llamaba Sodiano. Más tarde es conocido como Darío II. Segunda historia muy mal contada. En el reino de Darío II se nos enseña que el templo de Zorobabel fue terminado y construido, terminada su construcción en el año 516. Ya dijimos que eso es una mentira. 8. Así que el rey Darío II subió al trono. Este es otro Darío, porque el papá de él se llamaba Darío I, este es Darío II. Gobernó 19 años entre el año 423 y 404, va bajando. Sin embargo, las guerras siguieron, conocidas como las guerras de las Medicas. Es más, el imperio persa, siendo el rey Darío II, quien era hijo de Arsabés, hijo también de Ostanés, hija de Aharshot II. No hizo nada este rey, pasó desapercibido. Luego aparece el noveno rey, que se llama Aharshot II. Este era el primero. Sube al poder en el año 404 y termina su reinado en el 358. Gobernó durante 46 años el imperio de Persia. 10. Le sucedió a Aharshot III, quien gobernó 20 años entre el año 358 hasta el año 338. Este rey fue asesinado y envenenado, pues puesto en su copa vino envenenado por el copero mayor llamado Bagoas, e inmediatamente subió al imperio de Persia su hijo Aharshot IV, llamado también Arses, porque los reyes en esa época se cuidaban mucho de la comida y de la bebida, porque cualquiera, el copero, el panadero, los podía matar envenenando su comida, y lo hacían frecuentemente. Rey muerto, rey puesto. Ese era el lema. Pero el templo de Zorobabel, esta es otra cosa que ellos no quieren escuchar ni quieren enseñar. Según la historia muy mal contada y satánica, en ese momento se estaba socavando el imperio de Persia por hacer lo que ellos no debían haber hecho, porque ellos se comprometieron delante de Yahuwah bajo juramento, como Yahuwah vive, en el nombre de Yahuwah, hacer las cosas como Yahuwah les dijo, y ellos no lo hicieron, entonces Yahuwah los soltó. Y el templo de Zorobabel llegó un momento en que era alarmantemente feo, abandonado, en el año 424 antes del Mesías, porque ellos lo que hicieron fue una Hoshnat. Allí nunca estuvo la presencia de Yahuwah, porque no era el Beit HaMikdash de Yahuwah, pero los judíos hasta el día de hoy dicen que sí, pero no fue así. Entonces el rey Aharshot IV, en un intento por
liberarse de las influencias del copero que había matado a su papá, intentó envenenar al copero llamado Bogoas, pero no lo consiguió, sino que él mismo murió envenenado por orden de el mismo copero que había matado a su papá. Entre ellos se tiraban la bandola para matarse entre ellos mismos porque ellos querían el poder de alguna forma. 12. Así que el copero, el inicuo llamado Bogoas, puso en el trono a su primo Darío III, quien gobernó durante 6 años entre el año 336 y 330 antes del Mesías, pero su reino cayó en manos de Alejandro Magno, que todo el mundo lo conoce, aunque su legado cultural influyó en los posteriores imperios de los medos, los pardos y los saránidas, hasta la conquista de la hermandad musulmana y la formación de lo que se conoce como Irán. 13. Aparece el imperio griego islámico musulmán, comandado por Alejandro Magno. Comenzó su reino Alejandro en Macedonia en el año 336 antes del Mesías y el imperio griego en el año 334, quien conquista al imperio persa en el año 330 antes del Mesías, matando a Darío III como el último rey del imperio persa. Entonces, el imperio griego se toma el poder del mundo entero. Entonces aparece el imperio griego gobernando la nación. En el libro de Daniel capítulo 8 al 11 se le llama al imperio griego el macho cabrío. 14. Pasaron muchísimos años más, porque aquí estábamos nosotros en el año 330 antes del Mesías, pero pasaron muchos años, porque ya no había templo, no había templo. El que me diga que sí, no había templo, porque los griegos entraron y conquistaron a Jerusalén y encontraron el templo como un basurero, y entonces ellos comenzaron a asar cerdo para comer en ese templo, en las murallas, dentro de las murallas de ese templo, empezaron a asar cerdo y carnes inmundas y a colocar ese templo, que no es el Beit Hamikdash de Yahuwah, como una fortaleza de alimentación para ellos mismos. Entonces, en el año 167, antes del Mesías, ya se iba a acabar, faltaban 167 años para que llegara el Mesías. El rey de Persia llamado Antíoco IV, que también es conocido como Epífanes, sacrifica animales inmundos en el Heical de Zerababel, ingiriendo altares a Elohim Zeus, al dios Zeus. Antíoco IV prohibió el Torá, prohibió el Bris Mul y las leyes hebreas. Todo eso lo prohibió el griego llamado rey Antíoco IV, también conocido como Epífanes, en el año 167. Libro de Esdras, capítulo 6, 17. Y ofrecieron en las dedicaciones de las luces en este templo de Yahuwah, su creador, 100 becerros, 200 carneros, 400 ovejas, 12 machos cabríos, como ofrenda por el pecado de todo el pueblo de Israel, conforme al número de las 12 tribus de Israel. Estamos hablando cuando construyeron el templo de Zorobabel en el reino de Darío. Esdras ofreció en ese mismo templo que Epifanes ofreció a Zeus, a Antíoco IV. Epifanes ofreció cerdos y animales inmundos en ese mismo templo. Esdras, hace años atrás, había ofrecido muchos animales a Yahuwah, pero Yahuwah no los recibió con buen agrado, porque estaban haciendo las fiestas de ellos, no estaban haciendo las moedín de Yahuwah. Entonces en ese entonces aparece una fiesta llamada la fiesta de las luces, Hanukkah. Estamos hablando de Esdras. Luego, en el año 166, un año después de que
Antíoco IV, llamado Epifanes, sacrificara animales inmundos para Zeus, aparece un hombre, un cojén, llamado Matatías Macabeos, y su tercer hijo es llamado Yahudá Macabeos. Era un estratega militar judío quien se rebela contra el imperio seudita y lo llama la rebelión de los Macabeos, año 166 antes del Mesías. Oigan esto. Entonces, en el año 164, 66, 65, 64, pasaron 2 años para luchar contra los griegos. Los macabeos tomaron el poder liberando a los hebreos que vivían en la provincia de Yahudá y se apoderaron del Heical de Zorobabel. Se apoderaron, lo tomaron. Uy, tomamos el Heical. Es lo mismo que hoy los judíos que están en Jerusalén se tomen el domo de la roca, que los islámicos musulmanes adoran a Alá, se lo tomen igualito, exactamente igual. Conquistaron todo. Pero el templo, el Heical de Zorobabel, cuando ellos entraron, estaban en ruinas, cochino, sucio, inmundo. Entonces lo pintaron, lo maquillaron de nuevo los macabeos, específicamente el cojén Matatías Macabeos. En Esdras 6:7 lo dice. El templo de los mundanos celebra la fiesta otra vez de Hanukkah, porque ya la había celebrado. Ellos se acordaron de Esdras 6:17 y dijeron, vamos a celebrar Hanukkah. Llegó el mes de diciembre, vamos a celebrar Hanukkah, tenemos el templo, vamos a limpiarlo. Yo oí, cuando entré, oí que el rabino Avillajo estaba diciendo que los judíos, cuando entran a una casa, a posesionarse la casa en los Estados Unidos, las casas lo entran con nevera y cocina e inodoros. Los yahudín, cuando entran a una propiedad esa, lo primero que hacen es botar la nevera, botar la cocina y botar los inodoros, porque eso es inmundo para ellos y tienen toda la razón. Ahí sí tienen la razón. Pero aquí los macabeos, como el cojén Matatías Macabeo era el líder en ese entonces, el cojén Hagadol, que él se autonombra cojén Hagadol, él quería empezar a hacer los sacrificios a, entre comillas, a Yahuwah, y entonces pintó, no cambió, no quitó lo inmundo y lo sucio, sino que lo pintó, lo limpió, y empezaron a hacer la primer fiesta que para ellos era lo más importante, que era la fiesta de Hanukkah, y se inventaron una historia que hasta el día de hoy se la come todo el mundo, y entonces los 8 de diciembre de cada año hacen la fiesta de Hanukkah porque cambiaron la menorá de 7 brazos de Yahuwah por la Hanukkía de Satanás de 9 brazos. Increíble. Entonces empiezan ya los macabeos, existe Macabeos 1, Macabeos 2, que está en la Hatorá, para que ustedes lo lean. Ahí ellos reconocen en esos 2 libros los 400 años de silencio de Yahuwah, porque Yahuwah estaba muy disgustado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel seguía haciendo lo que nuestros antepasados hicieron con las cosas de Yahuwah. Entonces, la cochinada de templo de Zorobabel, aparece un político, un grande, un hombre que dijo, yo les voy a solucionar este problema. Su nombre, Herodes I el Grande. Nació en el año 74. Acuerde que esto sucedió en el año 164. Ya está bajando. Nació en el año 74 en Jericó, en el estado de Palestina, la región de Cisjordania. Era un islámico musulmán que durante 400 años esa tierra formaba parte del Imperio Romano, y Herodes I el Grande era un edomita islámico musulmán que a los 37 años se convirtió en un vasallo de Roma, gobernó durante 41 años las provincias de Yahudá, Galilea, Samaria y Idumea, llamado el reino herodiano. Comenzó su reino en el año 37 antes del Mesías hasta el año 4 después del Mesías, que este Herodes I el Grande fue el que mandó matar a los niños para poder asesinar a Yahushua HaMashiach. Increíble. Mira dónde vamos. Murió este rey inmundo a los 78 años.
Está registrado todo en el libro de Mateo capítulo 2 del 13 al 22. Herodes primero el Grande. Vamos a leer el libro de Mateo. Mateo capítulo 2:1. Dice así. Cuando Yahoshua nació en casa del pan en Belén, en Yahudá, en los días del rey Herodes primero el Grande. Vamos a ver cuántos Herodes hay. ¿Cuántos hubo? He aquí vinieron 10 Edutín, Barín, testigos astrónomos, reyes y emisarios del oriente a Jerusalén. Venían de la escuela de Daniel, que estaba en Babilonia, que ellos no se vinieron para acá. Ellos no se vinieron para acá, porque ellos sabían que si ellos se venían, iban a hacer exactamente lo mismo que los antepasados hicieron y Yahuwah los iba a castigar. Y Daniel dijo, no, ustedes no vayan para allá hasta que no sean llamados en la nave, en la nube. Entonces la nave y la nube los va a dirigir para el nacimiento del Mochía, porque ese templo es el que hay que cuidar y proteger a partir de ahora. Eso le enseñó Daniel. Mateo capítulo 2:14. Entonces José, despertando, tomó de noche al niño y a su hija y se exiliaron en Egipto. Se exiliaron porque Herodes primero el Grande les había dicho, después de que llegaron los reyes y no volvieron otra vez a Jerusalén, ordenó matar a los niños de 2 años para abajo. Entonces, el querub de Yahuwah le dijo a José que se llevara a Miriam y a Yahoshua, a Matías, se lo llevara para Egipto y vivieran allá en la ciudad de Efraín, en Egipto. Recuerde que había nacido Yahoshua. Mateo 2:15. Allí en Efraín, en Egipto, estuvo hasta la muerte de Herodes primero el Grande. Murió en el año 4, después del Mesías. O sea que Yahoshua Hamashiach tenía 4 años. Porque él en el año 4, Herodes primero el Grande, murió para que se cumpliese lo profetizado por Yahuwah nuestro Creador por medio del profeta Josiyahu, cuando dijo, cuando Israel era un niño, yo lo amé, llamé a mi hijo desde Misraim. Oseas, digo lo mismo. Oseas capítulo 11:2, cuando Israel, hablando de Yahoshua, era niño, se llama Israel. Yo, Yahuwah, lo llamé a mi hijo desde Misraim. Lo mismo que dice Mateo, capítulo 2:15, lo dice Oseas, capítulo 11:2. Vamos a hablar del bandido. Vamos a hablar del bandido que casi nadie habla de ese señor. Herodes primero el Grande era un político, un edomita, un ambicioso millonario que quería poder, como todos los que quieren el poder, y más el poder religioso y político en la geopolítica. Cuando se unen esos dos, entonces aparece Roma. Eso es Roma, igualito. Eso es el Sanedrín, igualito. Comenzó a hacer lobby con Roma, con el procurador Poncio Pilatos y con el Sanedrín de los Yahudín al mismo tiempo. A Roma, Poncio Pilato le ofreció dinero y sus servicios como vasallo de Roma. Al procurador Poncio Pilato le ofreció dinero y lealtad, y al Sanedrín de los Yahudí le ofreció dinero y la construcción baná de un nuevo Beit HaMikdash para los Yahudí, no para Yahuwah, porque Herodes primero el Grande no conocía a Yahuwah, conocía a los Yahudí, que estaban ansiosos porque alguien apareciera y construyera el Beit HaMikdash de Yahuwah con su propio dinero. Y entonces aparece Herodes primero el Grande, que era un millonario, pero y un político que no tenía ningún reino. Entonces la historia, que no se la van a contar a ustedes allá, pero yo sí se la cuento. Como estratega político le ofrece la construcción del templo que haría siempre y cuando el Sanedrín votara a su favor delante de César en Roma y del procurador Poncio Pilatos, para que Roma lo nombrara a él, a Herodes primero el Grande, como el nuevo rey de la provincia de Yahudá. Él solamente quería ser rey de la provincia de Yahudá.
y efectivamente lo consiguió. Pero para convencer Herodes I el Grande a los tres bandos, a César, al procurador Poncio Pilatos y al Sanedrín de los Yahudín, usando su poder y su dinero, comenzó la construcción del Beit HaMikdash en el año 38 antes del Mesías. Todavía no había sido nombrado rey, era un millonario, como Soros, que invierte la plata para hacer maldades. Este también exactamente lo hizo, igual. No hay ningún cambio. Soros es judío, para que usted lo sepa. Este era islámico musulmán. Ofreció en el año 38 construir el Beit HaMikdash para los judíos. Esto agradó al Sanedrín y a Roma y al procurador Poncio Pilatos, y un año después, estamos hablando del año 38 antes del Mesías, en el año 37 se convirtió Herodes I el Grande en el primer vasallo de Roma, nombrado como rey de las provincias de Yahudá, Galilea, Samaria e Idumea. 4 provincias. Él quería una y le regalaron 4. Comenzó su reinado en el año 37 antes del Mesías. Ya llevaba un año construyendo el templo, más 37, son 38 años. ¿Sí o no? Ya como rey Herodes I el Grande comenzó su reinado, su construcción del templo en el año 32, no en el 37, yo estoy equivocado. En el año 32, para Yeshua, no para Yahuwah, sino para el Sanedrín. Construyó su propio templo, llevaba su firma. En hebreo se llama Herodes Rishon Hagadol, Herodes I el Grande. Muere en el año 4 a los 78 años. Duró construyendo el templo de Yahuwah durante 36 años. Oigan esto, porque esto es muy importante usted saberlo. Duró construyendo porque lo construyó de la nada. Lo construyó a un lado de donde quedaba el verdadero templo de Yahuwah, a un ladito lo construyó. Porque el lado donde estaba, el lado donde estaba el patio, eso estaba demasiado feo, y para tumbar toda esa cantidad de piedras que habían ahí, era más costoso que hacerse a un ladito y construirlo al lado siguiente, donde la tierra estaba todavía virgen y él podía hacer maravillas con este templo, y lo hizo. Pero él no alcanzó a ver su obra maestra llamado el Heikal de Herodes I el Grande. Ya el templo de Zorobabel había desaparecido. Ya el templo de Shlomo había desaparecido. Ahora se llama el templo que es ya el tercero, Shlomo, Zorobabel y Herodes I el Grande. 3 templos, ya van 3. Si a usted le dicen ahorita, los judíos que están nombrando eso ahorita, que van a construir el tercer templo, entonces tiene que decirle, no señor, ese es el 4. Porque el tercero es el de Zorobabel. Primero el de Salomón, primero el de Salomón, segundo el Zorobabel, tercero el de Herodes I el Grande. O sea que el 4 sería el que ellos quieren construir y Yahuwah no les va a permitir, y no hay tiempo de hacerlo, porque aquí mire cuántos años duraron, se los voy a mostrar. Después de la muerte de Herodes I el Grande, vino su hijo, llamado también Herodes Arquealo. Este muchacho solamente duró 10 años gobernando las 4 provincias. Después de la muerte de Herodes I el Grande, en el año 4 después del Mesías, ya Yahoshua Hamashiach tenía 4 años, Herodes Arquealo fue nombrado en su lugar. 10 años gobernó. 36 que duró gobernando, construyendo Herodes I el Grande, el templo llamado el templo de Herodes, y 10 años su hijo, son 46 años. Muy importante saber este dato, muy importante. El Herodes Arquealo reinó las provincias de Yahudá, Samaria e Idumea desde el año 4 hasta el año 6 después del Mesías, 4 al 6. Trabajó durante 10 años en la construcción del templo, quien lleva el nombre de su papá, Herodes I el Grande. Luego viene el Herodes Antipas,
quien reinó las provincias de Galilea, Perea, en el año 4 antes del Mesías hasta el año 39 después del Mesías. Ordena decapitar a Johanan el inmersor. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 23:3. Poncio Pilatos dijo al Cohen Gadol y a las gentes: ninguna culpa he hallado en este varón, hablando de Yahushua HaMashiach. Mas ellos gritaban diciendo: alborota al Israel, enseñando por toda Yahudá, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Poncio Pilatos, escuchando de Galilea, preguntó si el varón era Galileo. Cuando Poncio Pilatos, estamos hablando de Lucas 23:3 en adelante, entendió que era de la jurisdicción de Herodes Antipas, lo remitió a Herodes Antipas, el cual también estaba en esos días en Jerusalén. Herodes Antipas vino a Jerusalén, se alegró mucho porque hacía mucho que deseaba verlo, porque había oído de Yahushua HaMashiach muchas cosas y tenía confianza que le vería hacer alguna señal. Lucas 23:9. Herodes Antipas lo interrogó intensamente, mas Yahushua nada le respondió. 23:10. Estaba el Cohen Gadol y los escribas gritando y acusándole falsamente. Mas Herodes Antipas, con su corte, lo menospreció, burlándose de Yahushua HaMashiach. Lo vistieron con ropas reales, devolviéndolo a Poncio Pilatos. Usted es el rey de los judíos, venga para acá, lo vestimos de rey de los judíos y va a decirle a Poncio Pilatos que le solucione su problema. Se burló de Yahushua HaMashiach y después de eso, este rey se murió. Luego aparece Herodes Filipo II. Herodes Filipo II reinó la provincia de Batanea, de Gualanitidei, de Traconitidei, de Uranitidei en el año 4 antes del Mesías hasta el año 34 después del Mesías. Este varón gobernó en Shalom con todas las etnias que habían en esas provincias. No estamos hablando de Yahudá. Luego aparece Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era nieto de Herodes I el Grande, reinó desde el año 37 después del Mesías hasta el año 44 y persiguió a Israel. Vamos a leer el libro de Hechos de los Talmidim, capítulo 12, del 1 al 7. 1. En el mismo tiempo, Herodes Agripa I echó mano maltratando a algunos de la Quejilá. Herodes Agripa I mató a espada a Jacob, el fraterno de Johanan. 12:3. Viendo que había agradado a los Yahudín, pasó adelante para prender también a Simón Kifa. Era entonces los días de las fiestas de la Pascua de Pesa. 12:4. Deteniendo a Simón Kifa, lo puso en la cárcel, entregándolo a 16 soldados para que lo vigilaran, queriendo presentarlo delante del Israel un día después de la solemnidad de panes sin levadura. Antes de Pesa, lo tomó preso a Kifa, a Simón Kifa, y dijo que se lo iba a presentar al pueblo de Israel un día después de panes sin levadura. Si usted conoce los tiempos señalados de Yahuwah, esto es lo que pasa. El día 14 es Pesa. No pueden hacer nada porque después de Pesa viene Yom Shabbat y Had Masor. Entonces no podía entregarlo en Had Masor, pero al siguiente día de Had Masor viene Yom Kabikurim, los primeros frutos. Entonces este varón iba a entregar a Kifa delante del Israel en el día 16, que es el primer día de Yom Kabikurim y la cuenta de la Omer, y entonces ese día se llama los primeros frutos, y el primer fruto de Yahushua HaMashiach se llamaba Simón Kifa. ¿Entendieron? Esto es una cosa, cuando nosotros sabemos y conocemos las Moadim de Yahuwah y leemos estas parashot,
No, a nosotros se nos queda la boca abierta porque entendemos perfectamente lo que allí dice. Se la voy a mandar para que usted la vea, porque en la escritura de usted no está eso así. 12:5. Así que Simón Kifa era custodiado en la cárcel y la congregación hacía oración a Yahuwah por Simón Kifa en los días de Shabbat. Dice así el Torah de Yahuwah. 12:6. Cuando Herodes Agripa I le había de sacar aquella misma noche, estaba Simón Kifa durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los soldados frente a la puerta custodiando la cárcel. 12:7. Estaban en la noche de Yom 15, que es el 16, en Yom HaBikurim. 12:7. He aquí el enviado de Yahuwah. He aquí el enviado de Yahuwah, Yahushua HaMashiach. ¿O no es así? Apareció en una luz resplandeciente en la cárcel, y el enviado tocó el costado de Kifa, despertándolo, diciéndole: levántate pronto, y las cadenas se cayeron de sus manos. Entonces fue liberado en los primeros frutos, porque esos son los milagros que suceden en las Moadim de Yahuwah cuando usted observa el Torah de Yahuwah. Luego aparece Herodes Agripa II, porque después de que hizo ese semejante de locura, Yahuwah se lo llevó. Aparece Herodes Agripa II. Este fue el último Herodes. La palabra Herodes significa rey, lo mismo que faraón, rey, igualito que Melech en hebreo. La palabra Herodes significa rey. Reinó desde el año 50 hasta el año 93 después del Mesías. Herodes Agripa II fue el que escuchó la defensa de Rab Shaul. Sin embargo, Herodes Agripa II terminó de construir el Heical de Herodes I el Grande en el año 63 después del Mesías. Terminó en el año 63, o sea que no lo habían terminado. Ninguno de ellos lo había terminado, porque ellos hicieron lo que alcanzó a hacer Herodes I el Grande y su hijo. Pero mire lo que dice el libro de Juan capítulo 2, versos 13 al 18. Dice así: la Moadim de Pesa de los Yahudim estaba cerca, y Yahushua subió a Yerushalayim. 2:14. Yohanan encontró en el patio del templo, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los que cambiaban dinero allí sentados. Yohanan 2:15. Cuando Yahushua había hecho un látigo de cuerdas pequeñas, echó a todos fuera del patio donde estuvo el templo de Yahuwah, el Beit HaMikdash, donde estuvo, no donde estaba, donde estuvo el Beit HaMikdash de Yahuwah, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y las volcó de las mesas. Yohanan 2:16. Yahushua dijo a los que vendían palomas: ¿qué es esto de aquí? No hagan del patio Shalsher en hebreo, del patio del Beit HaMikdash de Yahuwah Miaba, una casa de mercaderes. No hagan eso. Estaba el templo de Herodes al otro lado, pero él estaba hablando del patio. Yohanan 2:17. Se acordaron sus talmidí que estaba escrito en el Torá: el celo de su templo me ha consumido, y los insultos de los que lo injurian han caído sobre mí. 2:18. Entonces los Yahudim respondieron y le preguntaron: ¿qué hace? Ya que hace estas cosas, ¿qué señal nos mostrará? Salmo capítulo 69:9. Porque el celo de su Beit HaMikdash me ha consumido, y los insultos de los que lo injurian han caído sobre mí. Igualito lo que dice el libro de Yohanan. Salmo 119:139. Mi celo ha consumido
porque mis adversarios han olvidado su Torah. Por eso es que él tenía celos, porque se olvidaron de lo que había escrito Yahuwah en su Torah. Yohanan 2:19. Yahoshua respondió: destruirán este templo, en 3 días lo levantaré, como está escrito en el Torah. Él no estaba hablando del templo de Herodes, está hablando de su templo. Dice: destruirán este templo y en 3 días lo levantaré, como está escrito en el Torah. Y mire lo que dice Juan capítulo 2:20. Entonces los yahudí dijeron: en 46 años fue edificado este templo y usted lo levantará en 3 días. 46 años, lo que duró construyendo Herodes I el Grande y su hijo, fueron 46 años, pero realmente el templo duró muchos años más construyéndolo porque no lo habían terminado. Pero hasta ese momento, acuérdense que Yahoshua Hamashiach tenía 32 años cuando ellos le dijeron exactamente estas palabras y tenía ya 46 años de haber sido construido el templo. Herodes I el Grande duró construyendo durante 36 años y Herodes Arquealo duró 10 años y eso nos da exactamente los 46 años de la construcción y aún no había sido terminado en su totalidad porque en el año 63 después del Mesías fue terminado por Agripa II. Juan capítulo 2:20 lo aclara lo que acabamos de decir ahorita. Yohanan capítulo 2:21. Y no hemos llegado al último, a Asuero, porque tengo que hablar de Asuero, pero no va a haber tiempo, ya no fue el tiempo. Yohanan 2:21. Pero Yahoshua hablaba del templo de su Bayit, de su bazar. Yahoshua está hablando que al tercer día iba a resucitar su bazar, no del templo de Herodes. Yohanan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus talmidim se acordaron que les había afirmado esto: destruirá este templo y en 3 días lo levantaré, como está escrito en el Torah. Creyeron al escrito Kadosh, a la divrei de Yahuwah que Yahoshua había dicho. 22º rey se llamó Salomé. Después de la muerte de Herodes I el Grande, Salomé, que era la hermana mayor de Herodes I el Grande, recibió 3 ciudades para que fueran gobernadas: Yabné, que está en el norte de Gaza, Asdod, que está en Gaza, y Fasagil, que está al este de Judá, las que fueran reclamadas luego por Augusto César. 23. La construcción del templo de Herodes I el Grande duró 95 años. Fue terminado en el año 63 después del Mesías. Pero 7 años después fue destruida por Tito, el general Tito. El templo de Herodes fue destruido 7 años después de su terminación total en el año 70 por el general Tito de Roma, profetizado por Yahoshua Hamashiach 63 años antes de que esto sucediera. Yo creo que ustedes aquí han aprendido algunas cosas de las que yo personalmente he aprendido muchísimo, porque a nosotros nos han engañado toditos. Los que no saben, que son los cristianos y los católicos, que no saben, nos engañaron durante mucho tiempo. Los que no saben, como son los islámicos y toda la cantidad de religiones que hay, los hindúes y toda la cantidad de religiones que hay en el mundo, también nos mintieron. Y los que saben, que son los judíos, también nos engañaron a nosotros. Porque mientras ellos no crean en Yahoshua Hamashiach como la piedra angular que Yahuwah mandó a este planeta Tierra para despertar al Am Israel, dice Yahoshua mismo que el que no cree en él, pues, ¿cómo él le va a levantar delante de Abba Yahuwah? Es imposible. Mientras ellos no crean en la piedra angular, no hay nada que hacer. Nosotros tenemos que seguir el camino que Rab Shaul dijo que ya tenía trazado y tenemos que saber que el fin del camino ya está cerca. Porque los talmidim le preguntaron qué señal habrá en estos tiempos, porque si eso se va a destruir y el templo suyo se va a destruir, ¿qué señal? Y la señal nos la están dando hoy a nosotros. Usted
tiene el privilegio de, en estos últimos tiempos, de saber la verdad de boca mía o de boca de cualquier otro, así sea un mundano, porque allí Yahuwah también los va a usar para mostrar la verdad. Yo he enseñado siempre estas palabras. Si Yahuwah ordena a los hijos de Israel que lo hagan y no lo hacen, va a mandar a los mundanos a que lo hagan. Si los mundanos no lo hacen, van allá a las mujeres mundanas para que lo hagan. Si las mujeres mundanas no lo hacen, va a llamar a los niños. Si los niños no lo hacen, va a llamar a los animales. Y ya un burro nos habló. Y si los animales no hablan, va a mandar las piedras y las piedras ya comenzaron a hablar. Así que alguien tiene que decir esta verdad, cueste lo que nos cueste. Sea así de poquito o muy grande, nos van a decir la verdad y tenemos que aprender a escucharla, a obedecerla y a observarla. Yahuwah les barú, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes, les dé mucha rahamín. Creo que aquí está todo. Shalom, shalom. Preguntas. A ver. ¿Me escucha? Dime. Mire, yo lo que estoy notando es que si Shlomo tomó la parte y fue primero en construir el templo y lo hizo hermoso, la pregunta sería que seguramente está capacitado o estuvo capacitado por el tiempo de paz que vivió y que para poder construir el templo se necesitaron muchos años para poder estar en paz y tranquilamente poder construir, y que por eso solamente él lo construyó y el resto ya no pudieron, porque en los tiempos que estuvieron ellos casi siempre en guerra, y la guerra demanda inversión y toda la cosa. Supongo que sería así. Y por eso Shlomo solamente lo pudo hacer. El rey Salomón tuvo muchísimos dolores de cabeza, muchísimos. Uno de los dolores de cabeza, él tuvo que construir naves, barcos, para que fueran desde Israel hasta España a traer la madera, porque la única madera que no se corrompía era la madera que había en España. Trajo oro de todas partes del mundo. Tuvo mucho dolor de cabeza, demasiado dolor de cabeza. Y más con las concubinas que tuvo, con las esposas, mejor dicho, ese hombre tuvo demasiado. Sin embargo, él pasó por encima de todas esas cosas, los vio así de pequeños al ver la magnitud de lo que él estaba haciendo para Yahuwah. Porque él se enfocó como Rab Shaul, se enfocó en la meta que ya tenía trazada, pase lo que pase. Tuvo que casarle con una mujer de Egipto, la hija del faraón de Egipto, para hacer una reconciliación, para que le prestaran el ingeniero que ellos tenían allá para la construcción del templo como él lo quería hacer. Increíble. Él hizo cosas, muchas cosas, pasó por muchos obstáculos y por muchas dificultades para llegar al sitio donde él quería llegar. ¿Entienden? Bueno, sí, claro, me refiero a que Yahuwah, pues, obviamente como le ordena hacer el templo, entonces supongo que le facilitó las cosas a pesar de los dolores de cabeza. Pero me refería a que los siguientes que intentaron construir, hubo seguramente tiempos de guerra, conflictos, invasiones, etcétera, y seguramente por eso demoraron un poco más o simplemente no decidieron hacerlo, por ese Sí, motivo. pero eso es una excusa barata. Es una excusa Digo, barata. Porque ellos tenían. Déjeme mostrarlo de esta forma. Si Yahuwah nos va a dar a nosotros la revaluación de las monedas ahora y le da a usted miles de millones de dólares y usted se hace el sordo, el ciego, el cojo, el mudo, forma problemas por la mañana, por la tarde, por la noche, le reclama a Yahuwah por la mañana, por la tarde, por la noche, llegan a usted y usted le pega patadas a todo el mundo. ¿A qué se lo hagan? Yahuwah les entregó a ellos el planeta Tierra entero, a los 3 reyes. Les dio todo lo que ellos querían. Salomón no fue así de rico, aunque fue el más rico. No tenía los reinos que él tenía, que ellos tenían. Y sin embargo, ellos no lo hicieron. Entonces, aquí no es la culpa de Yahuwah. Aquí es la culpa de los seres humanos que nosotros no queremos obedecer la orden que Yahuwah nos está diciendo que hagamos. No queremos. Queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad, hacer lo que nosotros queremos, a la hora que queremos. Aquí, para yo estar aquí con ustedes, a mí me tocó hacer muchas cosas. Entre esas, permitirle a mi mujer que cogiera
un bus, un taxi para viniera a su trabajo porque no podía yo, tenía que atender las cosas de Yahuwah primero. Ella entendió eso. Entonces, esas cosas, nosotros tenemos que empezar a valorar las cosas de Yahuwah para cuando venga la bendición sobrenatural, Yahuwah le diga a uno, buen siervo y fiel en lo poco, fuiste fiel en lo poco te pondré. Pero si nosotros nos es que avanza, tras que avanza, tras que avanza, tras que avanza, y Yahuwah nos da y nos da y nos da, y nosotros no queremos ver lo que nos da, pues entonces Yahuwah va a tomar otra determinación y va a buscar a otra persona completamente diferente para que haga lo que usted no fue capaz de hacer. ¿Entiende? Amén. Esto no es nada personal, esto es una cosa. No, yo lo Todos sé. tenemos el mismo problema. Claro, era simplemente porque trataba de entender que la construcción de los templos posteriores pues no se realizaron porque el excusitis y atender reinos tan grandes, pues eso demanda mucha Mire, una concentración. cosa es dar lo mejor y otra cosa es dar lo excelente. Yahuwah Exacto. pedía solamente lo mejor y Shlomo dio lo excelente. Esa es la diferencia. Ellos Ajá. entregaron la orden a sus subalternos y subalternos, ¿qué les importa? ¿Qué les importa? Y cuando veamos la semana entrante, terminamos con esta serie, la vida de Asueros, vamos a ver una fiesta que él hizo donde invitó a miles y miles de personas y todo el mundo tomaba vino en copas de oro. Si el rey Asueros tuvo la capacidad de brindar vino de alta calidad en copas de oro, ¿dónde están las copas de oro del Beit HaMikdash de Yahuwah? ¿Quién se las Amén. robó? Se ¿Por la qué se las robaron. robaron? ¿A quién no se las robaron? ¿Quién las tiene? Seguramente en Roma hay unas, en Estados Unidos hay otra. Algunos Seguro. coleccionistas tendrán alguna copa de esas. Pero eso no fue lo que Yahuwah dijo. Yahuwah dijo que a César lo que es de César y a Yahuwah lo que es de Yahuwah. Sencillo. Es demasiado. Sí. Estas cosas de Yahuwah son simples y sencillas. Nos las han hecho difícil los enemigos de nosotros, los enemigos del reino, los enemigos de Yahuwah. Ellos son los que nos hacen las cosas difíciles, pero las cosas de Yahuwah son demasiadamente fáciles. ¿Entiendes? Amén. Así se entenderá entonces por qué Yahushua va a venir con o Yahushua va a venir con el templo. Porque Sí, ya lógico. en manos mundanas, pues saqueos y robos, etcétera. Así mismo el varón. Ah, ok. Bien, Rabino. Toma. Toda Toda la razón. Yahuwah. Preguntas.